Vamos a conversar en este episodio de esos 11 potenciales. No estamos jugando aquí de adivinadores, ni mucho menos, simplemente revisando listas de convocatorias, revisando los clubes donde están estos jugadores y el potencial que tiene cada una de las selecciones. Hemos elaborado los 11 que vamos a ver a continuación, empezando por Estados Unidos. Y bueno, vemos aquí las imágenes que otorga la Federación Estadounidense con las convocatorias. Recordemos, en el episodio anterior veíamos las convocatorias preliminares que constaban de 50 jugadores y ya por supuesto ahora debieron haber reducido a 20 o filtrado según las diferentes federaciones. Acá tenemos el 11 potencial que lo pasa a explicar Jonathan de una serie de jugadores, Jonathan, que bueno, esperábamos nombres más relacionados con los conocidos que están en Europa, pero bueno, muchas circunstancias para que estos jugadores no hayan venido en esta convocatoria. Sí, bueno, se desinfló un poquito los Estados Unidos, el equipo de los Estados Unidos, de los nombres rimbombantes que estaban ahí en la palestra y metía miedo, había mucho temor entre nosotros los costarricenses y también otras selecciones que definitivamente tenían pues al frente un equipo de los Estados Unidos que se había estado fogueando muy bien en los últimos 2 años y también, por supuesto, posicionando jugadores en las mejores ligas europeas. Pero aparece el COVID y el COVID empieza a dejar gente afuera, por poner algunos nombres: Weston McKennie, Christian Pulisic, Tyler Adams, Josh Sargent, Serginho Dest, entre otros. El jugador que estaba en el Barcelona también, en el Barcelona B, Conrad de la Fuente. eh, Conrad de la Fuente, que también tiene padres haitianos, por cierto, y Brendan Aronson, por ejemplo, también recientemente contratado por Red Bulls. Y pues quedamos con esta selección. Y si ustedes empiezan a investigar un poquito en las diferentes fuentes que tenemos de los Estados Unidos, hay muchas dudas, sobre todo en el medio campo. Yo creo que si repasamos la formación, posible formación con el que saldría a disputar este primer partido, en la portería prácticamente definido que estaría el portero Fries, y si no sería Marsikowski. Aquí pues hay ciertas dudas, pero Fries es el que ha tenido mayor participación en los amistosos, por lo tanto uno supone que es el que mejor lo hizo durante el campamento de enero. Por el sector derecho, lateral derecho, ahí el jugador Herrera, me parece que no habrá mayor duda que ese es el jugador que aparecería como lateral derecho. Sam Vines como lateral izquierdo, otro jugador que ha tenido bastante participación en los partidos amistosos, tanto con la mayor como en los sub-23. Y ahí nada más en cuanto al lateral derecho, podría también aparecer Araujo, que es un jugador que ha tenido también participación importante en los partidos amistosos. Ahora, aparecen los defensores centrales. Acá pareciera que no hay duda que por el lateral izquierdo, perdón, para el defensor izquierdo sería Kessler, un jugador de perfil zurdo que pues muy probablemente será de la partida titular, y Mauricio Pineda como defensa derecho del Chicago Fire. Acá pongo ahí como una tercera opción Justin Glad del Real Salt Lake, que si bien es cierto no ha tenido tanta participación con la selección, ha sido muy regular en la MLS. Pasamos al medio campo, que es donde están probablemente las mayores dudas, sobre todo en los interiores. Ahora, en cuanto a ese 5, definitivamente va a ser Jackson Jewell. Aquí no hay ninguna duda. Es un jugador que ha tenido amplia participación ya con la selección, y por lo tanto uno esperaría que no haya mayor inconveniente. Ahora, acompañando a Jackson Jewell, ¿a quién pondrían ustedes? Y quiero también a la gente que está viendo este programa que pueda también poner en los comentarios si le parece esta alineación. Por el sector izquierdo puede ser Perea o Saucedo, este jugador de los Pumas de la UNAM. Este Perea pues es el que ha tenido un poquito más de participación con la selección, pero veremos qué pasa al final. Y por el sector derecho aparece este Cardoso, que es de origen brasileño, que juega con el Internacional,
Como lo ha indicado Jason Kreis, el entrenador de los Estados Unidos, es un jugador muy ofensivo, incluso que ha tenido participación como número 9, pero lo ha colocado en esa posición de 8 y pareciera que ahí es donde se va a colocar para esta eliminatoria. En la delantera, suponiendo que va a usar un 4-3-3, que es la base con la que utiliza la selección de los Estados Unidos, por el sector derecho, coloco ahí a Yanis, que ahora está con el Heerenveen de Holanda. También ha tenido amplia participación con la selección. Y Mihailovic por el sector izquierdo. Acá podrían turnarse un poco las bandas y creo que estos dos serían los que tienen el perfil de titular. Y por el sector izquierdo, ahí podría aparecer, ¿por qué no? Jonathan Lewis del Colorado Rapids, que podría tener algo de participación. Y en la delantera, como 9, Ferreira, que ya tuvo participación también con la selección mayor, partido amistoso contra los Estados Unidos, de Estados Unidos contra Costa Rica en enero del 2020. Y como segunda opción, Sebastián Soto, que juega con la reserva del Norwich City de Inglaterra. Este sería para mí el perfil que tienen los Estados Unidos para esta eliminatoria. Sigue siendo, por supuesto, un equipo competitivo, pero ya no tiene esos nombres rimbombantes que estaban ahí dando vueltas. Es muy interesante, Jonathan, porque cuando hemos visto o repasado a Estados Unidos en los últimos partidos de la mayor, ¿verdad? Constantemente la Federación Estadounidense decía, estos fueron los debutantes de esta fecha FIFA, y aparecían 5 figuras en cada juego. O sea, en una ventana de doble juego, por lo menos 7 o 8 debutantes, ¿verdad? Que uno esperaría que muchos de ellos hayan sido parte de este grupo para disputar el boleto a Tokio. Sin embargo, muchas de esas grandes figuras no están acá. Entonces, al final, lo que da una señal a la Federación Estadounidense es que tiene por ahí de 50 jugadores top, ¿verdad? Porque muchos fueron descartados para este torneo, y aún así presentan un juego, un equipo bastante competitivo con figuras del Internacional, de Heerenveen, del Norwich City y todo el resto jugadores de la MLS, probablemente algunos en los equipos B, pero es un equipo con mucho potencial y que sin duda vienen y están apostando a ganar ese boleto sin duda No, alguna. y lo hace más peligroso, porque, por ejemplo, de alguna manera se podía pensar en Estados Unidos con las figuras que ya Jonathan menciona que no están, pero al estar con estos otros jugadores que vienen también con proceso, de alguna otra manera, tal vez sean un poco menos conocidos para los rivales y de alguna manera pues, pueden de alguna otra forma sorprender, si se puede decir entre comillas, sorprender, que no es lo mismo, por ejemplo, cuando estás viendo a estas estrellas que están en Europa. Entonces, de alguna otra manera, también se vuelve más peligroso Estados Unidos. Además, si Estados Unidos clasifica a los Olímpicos, que es como se supone que es la lógica, si impera el favoritismo, de alguna otra manera estos chicos van a generar competencia. Entonces esto de alguno, para ganarse ese puesto tienen que hacer un muy buen premundial, un buen preolímpico. Entonces eso todavía los hace mucho más peligrosos que cuando usted juega contra los que en teoría son los más consagrados. De hecho, veo mucha polémica también como usted decía, José, de jugadores de la MLS que habían tenido cierta participación y regularidad en la temporada y que se quedaron fuera. Por ejemplo, Evo Vice es un jugador que había sonado mucho y el mismo James Sands del New York City, Parks también del New York City, gente que había estado ya con participación y al final quedan fuera. Entonces, hay mucha presión para Jason Kreis, pero el equipo sigue siendo robusto, eso sí, pues obviamente no han tenido tal vez participación juntos, este 11 particularmente, pero sigue siendo un equipo competitivo. Eso sí, no es ya por lo menos el que metía miedo. Yo creo que aquí hay una oportunidad importante para selecciones como Costa Rica, que si bien es cierto, traen un equipo importante, ahora ese favoritismo tal vez ya no es tan alto. Al que le veo mucho problema es a Berhalter también. De las figuras que vayan a salir de este preolímpico, cuáles podrían subir a la selección mayor. Y pasamos a la selección mexicana, también integrante de este grupo A, con figuras como Córdoba,
figuras como Lainez, que son los, si se quiere, los más llamativos en este llamado la selección mexicana al preolímpico. Recordemos que la selección mexicana ha sido campeona de este torneo, lo hizo en Londres y por supuesto que sí es una de las favoritas para obtener el boleto. Así que Randall, tenemos ahí el 11 que usted produjo ahí con los jugadores potencialmente que podrían llamar más la atención, que podrían ser referencia en esta selección mexicana. Yo creo que Lainez no fue convocado precisamente porque el Betis no lo prestó. Lo mismo un jugador como Edson Soto, que yo creo que daba la edad, el que juega en el Ajax. No, sí, Soto. Sin embargo, México sigue teniendo un equipo favorito, un equipo con jóvenes que de alguna otra manera no solo juegan en la Liga MX, sino que también destacan. Estábamos analizando, por ejemplo, antes de ir a la alineación, por ejemplo, un jugador como Carlos Rodríguez del Monterrey jugó en dos de los últimos partidos amistosos de México, por ejemplo, que contra Guatemala y si no me equivoco otro, bueno, no recuerdo ahorita. También tenemos a Antuna, que es un jugador también que ya ha disputado torneos con la selección mayor. Sebastián Córdoba, que para mí es el mejor jugador de esta selección, realmente el jugador de la América es totalmente destacable. Tiene un Alexis Vega de las Chivas, por ejemplo, que también jugó, creo que en el amistoso contra Guatemala, si no me equivoco. Sepúlveda, un defensa recio, y está un Roberto Alvarado de Cruz Azul, que para mí es un jugador también top, digamos, al menos de lo que uno ve en la Liga MX. ¿No? Habría que ya, digamos, compararlos cómo están a nivel mundial, pero ni al menos para el nivel de nosotros, porque acá son jugadores realmente que sobresalen. El 11 ya realmente costó un poco, porque por México digamos, es una selección que está muy amplia. Yo puse en la portería a Malagón. Ahí tenía un debate con un portero que se llama Jurado, que es el suplente en el Cruz Azul, que había disputado con el Veracruz, que había sido uno de los porteros que más remates y recibía por partido, ¿verdad? Y era figura. Pero Malagón ha venido jugando con los Rayos del Necaxa y ha venido siendo titular, y no solamente titular, sino que ha venido teniendo buenas actuaciones. Por el lateral tenemos a un Mallorca, que es un jugador de Chivas, Vázquez, que es de Pumas, y ahí metimos a Sepúlveda, que es este jugador recio, más de 1,90 m del equipo de Guadalajara, y un jugador Loroña que juega con los Cholos de Tijuana, que es también un lateral que es bastante bueno. En la media tenemos a Rodríguez, que es jugador de Rayados de Monterrey, y a la par puse a Aguirre. Pude haber puesto este jugador de Cruz Azul que mencioné antes, pero revisando los dos tienen el mismo perfil, entonces podrían jugar juntos, pero quise meter este jugador Aguirre, que es de Pachuca, que es un jugador de contención, según lo que hemos visto, y ha jugado en los últimos partidos y ha sido referente en el equipo. Entonces, de alguna manera, y es titularísimo, entonces creo que es un plus tener el equilibrio en la media cancha. Por un lado tenemos a Córdoba, ¿verdad? Que Córdoba es, como le dije anteriormente, incluso hizo un gol en el clásico pasado contra Chivas de Guadalajara. Son para mí, de los cracks a futuro que tiene México. Todavía le falta por consolidarse un poquito, porque recientemente debutó en primera división, no tiene ni 3 años y creo que va para grandes cosas, además de que es un jugador que se le nota el liderazgo. Y al otro lado tenemos a Antuna, que como le dijimos, ya ha disputado torneos internacionales con la selección mayor, y el Tata Martino lo ha hecho habitual en sus convocatorias. En el medio, ahí tenía dudas, ahí se ve la sombra, ¿verdad? Entre Muñoz, un jugador del Santos de Torreón, que es un jovencito, si no me equivoco, y me corrigen los amigos en el chat, de 19 años, pero que ya ha hecho goles, realmente es un buen prospecto. Y también posiblemente podría jugar Alexis Vega, el jugador de la Chivas de Guadalajara, que es un jugador, digamos, que tiene un perfil muy picante y muy, digamos, muy desequilibrante, y creo que también es un futbolista que tiene mucho futuro. Y adelante, al que le llamo yo el niño mimado de la prensa mexicana, que es este jugador Macías, que es de Chivas, pero lo habíamos conocido jugando con el León de Joel Campbell, y que luego el año pasado pasó a Chivas, que es un centro delantero clásico, 9, muy buen olfato de gol. En términos generales, México, además de que está jugando en casa, las condiciones que tiene para preparar su equipo, México tiene proceso. Este entrenador Lozano lo ha venido construyendo desde hace varios años, desde el torneo sub-20, y creo que es un equipo que da de qué hablar. Una cosa que llama mucho la atención, José, es que cuando uno busca referencias, porque ya uno no es mexicano, entonces no está uno tan
no conoce tan al dedillo completamente, entonces uno busca referencias. México, por dicho, es muy rico en cuanto a diarios deportivos, digitales, en canales de televisión, etcétera. Y me llama mucha atención que los medios que se han hecho el análisis por hacer una alineación casi siempre la han hecho pensando ya en Tokio, no en este preolímpico. O sea, que seguro lo dan ya por ganado, ¿verdad? Es algo interesante porque inclusive me encontré alineaciones donde mencionaban a Memo Ochoa, a Chucky Lozano, a Carlos Vela, y uno dice, pero no han jugado el preolímpico todavía. Pero eso habla mucho del nivel de confianza que tiene esta selección por pasar, y máximo que está jugando de local y que de alguna otra manera tienen una presión demasiado grande no solamente por clasificar, sino por ganar. Y máxime que Estados Unidos, que es su máximo rival, los ha estado asustando con tanto jugador menor, entonces ellos necesitan dar un golpe de autoridad para poder de alguna otra manera decir que aún en categorías inferiores siguen siendo el equipo grande de la CONCACAF. Interesante bueno, lo que está mencionado Lainez, que fue el error mío de citarlo, pero podríamos decir entonces que Macías, Córdoba y Antuna son ahí las figuras de mayor importancia, Brandon. Digamos, sí, sí, pero también, digamos, este muchacho Sepúlveda de defensa, yo lo vi, realmente es impresionante, un defensa con mucho perfil. Realmente, Rodríguez, el jugador de Rayados, es realmente un crack. Y creo que también podemos decir, es que la mayoría de estos jugadores son titulares en primera división en la Liga MX. O sea, no estamos hablando de un chico que lo sacaron ahí porque no tenían todos son jugadores, precisamente los que se quedaron en banca también, como este muchacho de Cruz Azul, que incluso hace 2 partidos hizo un gol. O sea, son jugadores que ya están disputando con extranjeros de primer nivel y ganándoles el cupo. Entonces creo que México es una selección muy completa. Vamos a ver si que el favoritismo puede ser también un arma traicionera muchas veces, y hemos visto grandes selecciones favoritas que han tropezado. Entonces siempre existe ese riesgo, pero si las condiciones normales se dan, México va a ser, digamos, el rival a vencer para mí. Y máxime con lo que dijo Jonathan, que Estados Unidos prescinde de algunas figuras que tenían, que con las que de alguna otra manera metía más miedo. Entonces yo creo que México es un rival realmente a tener muy en cuenta, no solo para aquí, sino también para todos. Pablo, se juega en Guadalajara el torneo, como ya lo indicó Randall, y además bastantes jugadores de Chivas. ¿Qué tanto estos dos elementos pueden incidir para aumentar ese favoritismo mexicano en este torneo? No, definitivamente que México es favorito para llevarse el preolímpico. Van a jugar en su casa con una base de la selección de las Chivas y sobre todo reforzada con los mejores jugadores juveniles que tiene el cuadro mexicano en cuanto al fútbol local, porque ya sabemos que los europeos no pudieron venir algunos, otros sí se van a presentar porque tuvieron la oportunidad de tener el permiso de sus equipos, pero definitivamente tanto México como Estados Unidos, eh, al menos México no se guarda nada. Estados Unidos, por lo que mencionaba Jonathan, hay algunas piezas ahí que sorprenden que no estén y otras que no eran las que se esperaba, pero igualmente yo creo que quizás nos suena más los nombres de México porque eh, seguimos más el fútbol mexicano que el fútbol de la MLS, entonces son más conocidos para nosotros los Antuna, los JJ Mancía, los Córdoba, los Alvarado, etcétera. Pero yo creo que Estados Unidos viene con un proceso también importante y yo los sigo viendo muy superiores. Tienen variantes. Probablemente este equipo de Estados Unidos junto con el mexicano no sea el mismo que si en algún momento clasifican, no sea el mismo que presentarán en los Olímpicos, pero porque también por la misma superioridad que tienen estas selecciones se pueden dar el lujo, digámoslo así, entre comillas, de poder llevar a jugadores para ir formando el equipo y también pensar en futuras convocatorias de selección mayor, porque estos muchachos ya no son tan juveniles, algunos pueden ser parte fácilmente de selección mayor de ambos países. Pero sí, definitivamente por jugar en Guadalajara, por ser la base de las Chivas y por planteles, para mí, tanto México como Estados Unidos, yo los veo dos, tres escalones arriba
de los equipos y son muy favoritos. Ven, y hoy, justamente hoy, hace un rato, Telemundo Deportes publicaba que Efraín Álvarez, recordemos que Efraín Álvarez estaba en la lista preliminar tanto de Estados Unidos como de México, no sale en ninguna lista definitiva de ambas selecciones para el preolímpico, pero es convocado por el Tata Martino para la gira europea de marzo. Así que ya Efraín Álvarez se decantó para jugar con la selección mexicana. Un detalle muy muy importante que podría ser una figura sin duda para efectos de los Juegos Olímpicos en caso de que la selección mexicana clasifique. Pasamos a Costa Rica para ir terminando este grupo A, donde una convocatoria donde quizá la base esté sustentada en Liga Deportiva Alajuelense, dado el éxito reciente de este club y el montón de jugadores jóvenes que han salido y han desarrollado por este club alajuelense, con lo cual hemos elaborado esta figura pensando más en una alineación no tan ofensiva, tal vez un 4-5-1, pensando que hay dos rivales de los favoritos para ganar el torneo preolímpico. Ahora, aquí, por supuesto que está para la discusión. Pusimos a Chamorro en la puerta, el portero de Asociación Deportiva San Carlos, Ian Smith, lateral derecho, y los centrales Fernán Fairón, que ha sido muy destacado en Alajuelense, junto a Aarón Salazar del Club Sport Herediano, con Jürgen Román de lateral izquierdo, también de Alajuelense. Y quizá digamos que las principales figuras, empezando por Luis Díaz, jugador campeón de la MLS, por la derecha, con bastantes recambios como podrían ser Martínez o Marvin Loría, jugador también de la MLS, a quien ubicamos ahí en la mitad de la cancha, más jugando casi que como un enganche. Y por atrás de él a Gerson Torres del Herediano, junto a Jefferson Brenes también del Herediano. Y por la izquierda a Randall Leal, con un recambio de Jimmy Marín ahí, que podrían también jugar el entrenador Sequeira con estos recambios. Y arriba, una figura que ha sido, digamos, se ha hablado bastante de él, pero poco se le ha visto en los entrenamientos, y todo por lo que ha sucedido con Manfred Ugalde, jugador de la en la segunda división de Bélgica, y que es llamado para este preolímpico, donde también tenemos a Jürgens Montenegro, también delantero de Alajuelense. Entonces, Jonathan, este fue el 11, pero digamos, si se quiere, sí tiene Sequeira bastantes alternativas, en especial quizá con esos extremos, a esos recambios de Marín, de Alonso Martínez, ¿verdad? Que podrían también jugar un papel importantísimo desde la banca. Bueno, desde la banca decimos en función de este 11 potencial que tiene la selección de Costa Rica. Sí, incluso a nivel táctico uno pensaría que existe todavía bastante maniobra para Douglas Sequeira, tomando en consideración, por ejemplo, que la selección mayor de Costa Rica juega con un sistema 4-4-2. Eso podría orientar definitivamente lo que vaya a ser la selección de Costa Rica. Pero adicionalmente, como usted lo decía, esa cantidad de opciones que tiene, sobre todo en el medio campo, yo creo que esa línea defensiva pareciera pues, prácticamente definitivo que va a ser así con Román, Parrón, Salazar y probablemente Ian Smith. Pero en el medio campo es donde probablemente Costa Rica maneja la mayor cantidad de cartas, con jugadores con experiencia en primera división y algunos con experiencia internacional, como el caso de Randall Leal, Luis Díaz y Marvin Loría. A partir de ahí entonces es donde el seleccionador Sequeira va a tener que tomar decisiones. Yo veo muy probable un 4-4-2 por ser la base de la selección mayor. Además de eso, también la Liga Deportiva Alajuelense utiliza un 4-4-2. Sabemos que existe también una base de Liga Deportiva Alajuelense en esta selección, aunque no todos vayan a ser titular. Y como una segunda opción, yo pensaría que un 4-2-3-1, utilizando tal vez un par de volantes de mixtos, como pueden ser Bernal Alfaro y Jefferson Brenes ahí en la zona media. Y adelante entonces poner toda la carne ofensiva con Leal, con Marín y por ahí Luis Díaz o el mismo Gerson Torres. Alonso Martínez ha tenido una temporada muy buena con Liga Deportiva Alajuelense, pero poniéndolo a la par de estos jugadores con experiencia internacional, uno pensaría que tal vez Martínez va a iniciar desde la banca.
Y adelante estaría más que claro que las opciones son entre Manfred Ugalde y Jürgens Montenegro. Pues es interesante porque por ejemplo, yo pondría también como una opción, digamos, porque Aaron Salazar tiene mayor experiencia jugando a nivel local, pero también está este muchacho que ahora es de la liga, que Gamboa, que viene a jugar en Bélgica muchos años, entonces de alguna otra manera también trae una experiencia internacional. O sea, en la defensa puede existir esa opción. A mí me llama mucho la atención porque si uno analiza realmente, es un equipo casi que para contragolpear, porque vemos que al menos Gerson Torres, Randall Leal, Marvin Loría y Luis Díaz son jugadores además de muy buen toque de balón, pero realmente se destacan por ser muy veloces. Eso está hablando muy bien de que por ejemplo, Sequeira está tratando de posiblemente armar un bloque y tratar de sorprender, digamos, no llevando el ritmo del juego ni contra Estados ni contra México. Entonces, de alguna otra manera es lo que está buscando sorprender, porque me parece que es una selección para contragolpear. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. No son malos jugadores, sinceramente. Yo antes lo comentamos para cámaras que en un torneo donde clasifican tres, posiblemente Costa Rica estaría disputando y por qué no, ahorita que Estados Unidos viene un poco más diezmado, por qué no robarle a Estados Unidos ese cupo a la siguiente ronda. Jugadores que han destacado en el campeonato local, pero también estos tres de la MLS, yo creo que también hay que tomarlos en cuenta. Y que tienen una ventaja también sobre los Estados Unidos, em, la base de la selección, que es que tienen ritmo de competición, a diferencia de los jugadores de la MLS que vienen únicamente del famoso campamento de enero. Misma situación que sucede con Canadá, que ahorita vamos a hablar de ellos. Pero eso puede ser un punto a favor también para la selección de Costa Rica. Sí, ahí lo que habría que ver es ese campamento, qué tan buena preparación les compete comparado con lo que hizo Costa Rica, que sin duda tiene un buen cuadro, tiene un cuadro competitivo y como aficionado a esta selección uno tiene cierta esperanza, ¿verdad? Porque son jugadores bastante buenos y por su edad, sin duda cualquiera de ellos podría llegar a jugar la eliminatoria inclusive, ¿verdad? Por el nivel que pueden o que han desempeñado y han mostrado en sus clubes. Es un buen equipo, creo yo. Le tocó el grupo más complicado que podría haberse dado. Y este vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Creo yo que el tema, la preparación, sí está más que claro que no ha sido el óptimo. Dos partidos contra Honduras jugados en Costa Rica, dos empates. Y poco, además de eso, poco se sabe de este equipo porque, como dijimos en los episodios anteriores, estos partidos fueron a puerta cerrada, no fueron transmitidos y hubo bastante secretismo, si se quiere, sobre los juegos, el sistema táctico y demás. Acá estamos en este ejercicio teórico o O este sea, ejercicio hipotético para definir más o menos para dónde va la selección de Costa Rica. Sí, yo creo que vos lo decías en el programa anterior. Yo creo que lo que pasa es que yo creo que esta selección hasta hace poco no se le tenía ninguna fe, porque digamos, fue a raíz de la final Herediano Alajuelense del año pasado, donde pues, empezaron a notarse jugadores como Jefferson Brenes, por ejemplo, o Fernán Farrón, o Jürgen Román. Bueno, inclusive Jürgen Román, que era suplente de Zavala, si no me equivoco, pero ya en la Liga CONCACAF sobresale. Entonces es que la gente empieza a notar, y Martínez, que no lo pusiste en el 11, que empieza a decir, mira, pero sí hay buenos jugadores en Costa Rica, porque se ha venido hablando de una frustración por los procesos fallidos de ligas menores, pero es que en Costa Rica hay un fenómeno sociológico que yo creo que tenemos que abordar algún día en una discusión. Aquí los jóvenes se están reventando futbolísticamente un poco más tarde, quizás por algunos asuntos de sociedad o una cuestión así, pero quizás, digamos, no salen como en Honduras, que ya a los 16, 17 años ya son un prospecto y ya una realidad. Entonces, si no hubiera sido, yo creo, por esa final o por el surgimiento de la Juanense, muchos no le hubieran tenido fe a esta selección y ver que ahora hay jugadores que están titulares en primera división. Ahora bien, primera división en Costa Rica, todavía les falta dar el paso internacional, pero se puede por lo menos hablar que no, si no es para este preolímpico, por lo menos a futuro hay una buena base en este recambio generacional. muy bien. Y bueno, para cerrar rápidamente este grupo A, esa es la convocatoria
de la selección de República Dominicana, el grupo que completa, el equipo que completa este grupo. Y bueno, como ya lo habíamos indicado, jugadores legionarios europeos como por ejemplo Rafael Núñez, que pertenece al Atlético de Madrid. Aquí, como lo dijimos en ese otro episodio, se trata de figuras que participan de los cuadros B de estos clubes, ¿verdad? El Osasuna, el Hoffenheim, ahí pueden ver ustedes la lista. Entonces hay, si se quiere, algunas figuras que junto con esta, o quizá más legionarios incluso que la selección estadounidense, ¿verdad? Entonces es importante también tener esta referencia para no pensar que, como decimos los aficionados, las selecciones se van a comer un jamón, sino que ya ahí hay un esfuerzo de la Federación Dominicana, ¿verdad? Que está mejorando, lo hemos visto en la Liga Dominicana, que se está profesionalizando cada vez más, que hay más atención mediática por el fútbol, que hay más jugadores trabajando para clubes europeos que están aprendiendo, como vemos casos como el de Mariano, por ejemplo, y que entonces hay otras figuras que vienen detrás. Sí, Jonathan. Y el trabajo de scouting que ha hecho Jack Spassi, el mexicano, para ir a traer toda esta gente de España, básicamente. Y ese ha sido un trabajo de él, un trabajo de scouting que lo inició él con su cuerpo técnico y que para este mes de marzo va a tener doble trabajo porque está al frente de la sub-23 y también de la mayor. Entonces realmente esta gente está trabajando a toda máquina y veremos cómo le va con esta incursión de República Dominicana en el Perolímpico. Y ojo, que si Dominicana despierta en el fútbol, puede ser en un futuro un rival duro, porque si usted lo ve a nivel de deportes, Dominicana en todo lo que juega es muy duro. Béisbol, básquetbol, boxeo, en otras disciplinas, y si logran incorporar el fútbol dentro de su cultura, va a ser un país realmente duro para CONCACAF.